Gloria a su nombre. Yo quiero comenzar haciéndote una pregunta, que no quiero simplemente que sea una pregunta retórica, sino realmente deseo que reflexiones en la respuesta. ¿Cuál es para ti el propósito de reunirnos? Contéstate a ti mismo. ¿Para qué te reúnes? ¿Para qué te levantaste esta mañana? ¿Te arreglaste? ¿Te pusiste guapísimo, guapísima? Eso salta a la vista. Y llegaste aquí. Salvo que te hayan traído por la fuerza, que cabe la posibilidad. Quiero preguntarte, ¿para qué te congregas? Y de verdad no quiero que sea una pregunta retórica, de hecho te la quiero hacer. ¿Para qué has venido? Luis Ornelas, ¿para qué viniste hoy aquí? ¿Para qué te congregas? Muy bien. Sam, ¿para qué te congregas? ¿Para qué te congregaste hoy aquí? Para acercarse más a Dios, para convivir. Hermano Javier, ¿qué lo trajo usted por estas latitudes? Pues escuchar la palabra de Dios es un mandato que es reunirnos como hermanos. Muy bien, sí, por obediencia, por mandato es correcto. Bernardo, ¿qué te trajo hoy a la iglesia? Tiene hambre, hambre de la palabra de Dios, porque yo también tengo hambre. Yo siempre tengo hambre. Claro, tenemos una necesidad de la palabra de Dios. Y así cada uno de ustedes tiene una razón que lo impulsó a venir aquí. Y todas son correctas, todas las respuestas que recibí son correctas y son maravillosas. Pero hay algo que no debemos obviar. Y es que quien nos convocó, quien tuvo la idea original de congregarnos, fue Dios. La iglesia es una idea de Dios, no es nuestra idea, no fue idea nuestra. ¿Saben qué? Como los domingos no hay nada que hacer, vamos a levantarnos temprano, el único día de descanso, vamos a levantarnos temprano ese día, ¿cómo no? Y vamos a reunirnos, y vamos a cantar, y vamos a alabar, y vamos... No fue nuestra idea, es una idea de Dios. Y aunque es verdad, Dios va a saciar nuestra hambre, estamos obedeciendo un mandato, tenemos comunión, recibimos palabra, recibimos guía, es sensato preguntarnos, ¿y cuál es la razón de Dios para congregarnos? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? Yo tengo en mente algo, yo voy por una bendición, quizás estás esperando un milagro, una palabra de consuelo. Y es verdad, pero ¿cuál es la idea de Dios? Y Él es claro en su palabra. La idea de Dios es transformar tu vida. Lo que Dios quiere es transformar nuestra vida. Él nos pide que nos reunamos para transformar nuestra vida por medio del poder de su palabra, por medio de instrucciones precisas y claras. Y si es idea de Dios, porque nada de lo que hacemos en un servicio es idea de nosotros. Hay gente que luego piensa que sí, pero Dios estableció, porque Dios es un Dios de orden. Recuerden que Dios elimina el caos con su palabra, y Él ordenó este servicio. Por eso hay oración. El hecho que haya oración tampoco fue idea nuestra, de que a ver, ¿y ahora qué hacemos aquí en este momento? Pues vamos a orar nomás. No, la Biblia es la que dice, orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a cantar. Total, somos muy cantadores aquí. No, es una idea de Dios. Es Dios quien dice que entramos por sus atrios con acción de gracias y con alabanzas. Por eso hay agradecimiento, por eso hay oración, por eso hay alabanza. La Escritura dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Y por eso debemos de entender la importancia del culto y del servicio y de asistir puntuales. Porque luego hay personas que creen que ir a la iglesia es como ir al cine y que la alabanza son los cortos. O que es música de fondo para que se oiga bonito en lo que uno va llegando.
No, la alabanza, la oración, la administración son partes fundamentales del plan de Dios para transformar tu vida. Por eso es trágico que no vengas. Y por eso es trágico que cuando vengas te pierdas momentos que Dios diseñó para bendecir tu vida. Así que el culto es una idea de Dios. No solamente hemos venido a reírnos, a llorar, a tener comunión, a cantar, a bailar. No, usted ha venido para que pase algo en su vida. Dios quiere que pase algo en tu vida que no ha pasado. Y nos ha reunido porque Dios sabe que requerimos de cambios. O de cambios mayores, si es que ya estás teniendo cambios. Y para que eso suceda debemos de cambiar nuestra forma de actuar. Debemos de cambiar nuestra forma de elegir. Porque ha sido nuestras formas de actuar y nuestras formas de decidir lo que nos han metido en problemas. Quizá ahorita estás en medio de una problemática que si aterrizas un poco te darás cuenta que fue tu forma de actuar, fue tu decisión estar en el problema en el que estás. Por hecho, por dicho e incluso por omisión. No porque queremos que nos vaya mal, no porque queríamos estar en esta dificultad, sino porque normalmente nos metemos en problemas. Son difíciles los problemas que nos llegan de manera azarosa. El 90% de nuestras dificultades las hemos creado nosotros mismos, por hacer o por no hacer algo que debíamos haber hecho. Por eso es que declaramos aquí, que por eso yo también no quiero que se convierta luego en un rito. ¿Y qué hacemos? Pues quién sabe, pero está padre, apréndelo de memoria y repítelo. La declaración es autoconviccionar, es decir, voy a abrir mi mente y yo conscientemente abro mi corazón para permitirle a la palabra de Dios entrar en él. Porque estoy consciente de que la palabra de Dios, que es fiel, que es verdadera, tiene ese poder. Esa es la importancia de la declaración. Porque muchas veces nos equivocamos al creer que van a venir a nuestra vida grandes cambios y que para que vengan esos grandes cambios es necesario que suceda algo muy grande en nuestra vida, un hito en nuestra vida, un gran milagro, y entonces nuestra vida va a cambiar. Tenemos que sacarnos la lotería y entonces sí nuestra vida cambiaría, y entonces sí haría muchas obras buenas, y entonces sí cambiaría mi forma de vivir. La verdad es que no es así. La felicidad en la vida del hombre no viene por que se presenten grandes eventos, sino la felicidad es algo que se gesta en el día a día. No, es que si yo me sacara la lotería cambiaría mi vida. Sí, está bien, también la mía. ¿Sabe las probabilidades de que eso suceda? Para los que compran billetes de lotería, ¿saben la probabilidad que hay de que usted se saque la lotería? Hablemos de la lotería del loto europeo, por ejemplo, porque tengo el dato exacto. La probabilidad de que usted le pegue al Euromillones es de 1 en 139.838.160 posibilidades. 1 en 139 millones, más de 139 millones. Son más de la población de todo el país. Todavía nos faltan 20 millones. Si todo México tuviera un boleto, puede ser que nadie se lo saque. Imagínese nada más. La posibilidad de que usted escriba un libro y se convierta en un bestseller, que lo vuelva famoso y rico, es de 1 en 147,000. Digo, no lo quiero deprimir, La probabilidad de que usted abra un negocio y sea exitoso es de 1 en 32,000. Por cada persona que pone un negocio y ese negocio prospera, 32,000 fracasan. La probabilidad de que usted tenga un hijo genio es de 1 en 130,000. Mi mamá le pegó, por ejemplo, a eso. La cuestión es que es poco probable que su vida cambie esperando un gran suceso.
va en contra de las probabilidades. Y Dios asegura que su vida será transformada si sigue sus preceptos. Dios. Y nosotros le andamos yendo a las probabilidades. No es que si me voy a vivir, si me vengo, si me quedo, si pongo. Y no digo que no lo hagamos, No digo que no lo hagamos. Lo que quiero que sepas es que hay una promesa de un cambio de vida de parte de Dios. Y las probabilidades de que Dios cumpla su palabra son del 100%. Las probabilidades de que Dios gane la batalla son del 100%. Nunca ha perdido una batalla. Nunca ha incumplido una promesa. Así que sería sensato empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y yo quiero ahora dividir a la congregación y vamos a la escritura. Esta mitad, la mitad que está a mi derecha, va a leer conmigo en voz alta Jeremías 17:8. Y la otra mitad que está aquí a mi izquierda va a leer el Salmo capítulo 1 verso 3. Vamos a empezar con Jeremías, ¿sí? Quiero mostrarles algo. Jeremías 17:8. ¿Lo tenemos todos acá? ¿De este lado? Muy bien. Léanlo con voz alta. Acompáñenme. Dice así: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Qué a todo dar es ese árbol? Ya me cayó bien ese árbol. Qué maravilla ser un árbol y ser ese árbol. Es un árbol que dice la escritura, no teme que llegue el calor, que es el temor quizá de todo árbol. Secarse, marchitarse a causa del calor. Dice, sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Qué increíble. Ahora vamos a leer el Salmo capítulo 1 verso 3. ¿Estamos listos? Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que el salmista estaba describiendo el mismo tipo de árbol del cual estaba hablando Jeremías. Es el mismo árbol, con las mismas características. Entonces yo dije, pues ¿qué árbol será? Y si leemos nos damos cuenta que realmente no está hablando de un árbol, sino está hablando de un tipo de persona, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que si hace ciertas cosas, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme si llega el calor. En época de sequía no se angustia, nunca deja de dar fruto, siempre está verde, porque ciertamente no existe ningún árbol así en la naturaleza, pero sí hay personas así. Hay personas que en cualquier temporada los vas a ver seguros. En cualquier temporada los vas a ver llenos de fe. Que aún en la crisis y en la sequía los vas a ver dando fruto y prosperando. Hay personas así. Y somos los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seas como ese árbol, si ese árbol existiera. Un árbol sin temor, un árbol sin angustia, un árbol con frutos permanentes y continuos, un árbol que su seguridad no está en la circunstancia. Ay, que llueve, qué padre. No llueve, estamos secos, no pasa nada. ¿Por qué? Y ahí está el secreto. No era un árbol nada más, sino que un árbol plantado. No era un árbol a ver si se planta o no se planta, a ver si se mueve o no se mueve. Es un árbol plantado que echó ya raíces, pero además es un árbol plantado en el lugar correcto. Dice junto a fuentes de agua, junto a corrientes de agua, junto al agua. Es un árbol cuya nutrición, cuya fortaleza, cuyo alimento se da en lo subterráneo, se da en lo oculto. No depende del exterior, está en el interior, en la intimidad con Dios, plantado, firme en un río que siempre fluye, y por eso nunca deja de dar fruto, y por eso siempre prospera.
Por eso la Escritura dice que el justo florecerá como la palmera, dice, plantados en la casa del Señor. ¿Está conocido esa gente que va de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina? Esa gente no está plantada. Se debe uno de plantar. La característica de un hijo de Dios es que se planta y echa raíces, y eso aplica tanto en una iglesia como en un matrimonio, como en una familia. Uno se planta y echa raíces y no se mueve, y ahí es donde va a crecer. Si se conecta con la corriente de agua, si no, ahí se va a secar. Así que no es cuestión nada más de plantarnos, sino de plantarnos en un tipo de suelo fértil. Porque imaginémonos un árbol bien intencionado que se planta y echa raíces, pero echa raíces donde no hay agua, donde no hay un fluir del líquido vital. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Aquí se puede hablar, en esta iglesia hay libertad. Se va a secar. Se va a secar y se va a morir. ¿Por qué? Porque está en tierra seca. Y la tierra que se seca, pon mucha atención a este concepto. La tierra que se seca, si no pasa nada y sigue seca y seca y seca, de lo seco va a pasar a lo erosionado. Se va a empezar a erosionar. Y si sigue seca, seca, seca y seca y erosionada, o sea, y no pasa nada, se va a desertificar. Es un proceso. La desertificación, y te voy a leer la definición del diccionario. La desertificación es un proceso de degradación en el que el suelo fértil y productivo pierde el potencial de producción. Lo voy a repetir. La desertificación es un proceso de degradación en el que el suelo fértil y productivo pierde el potencial de producción. Esa es la definición en lo natural, pero aquí estamos hablando en términos espirituales, porque Dios usó esa ilustración del árbol para darnos una realidad espiritual. Lo que se seca se erosiona, y lo que se erosiona se desertifica, y es un proceso, es algo gradual, no es de la noche a la mañana. Eso es verdad en un árbol, es verdad en un matrimonio, es verdad en una familia, es verdad en un negocio. Lo que empezó siendo fértil y dando fruto, si se seca y no se toman medidas, se empieza a erosionar. Y en un momento, algo que era fértil se erosionó y se convirtió en un desierto. Y esto sucede como resultado de la erosión y de la falta del agua. Y todo desierto tiende a crecer. Los desiertos en el mundo están creciendo, no están disminuyendo. Solamente hay un desierto en el planeta que está disminuyendo. Voy a llegar a él. Pero los desiertos tienden a crecer. ¿Por qué? Porque lo seco transmina, por decirlo de alguna forma, esa sequedad. Lo erosionado empieza a erosionar, empieza a ganar terreno para erosionarlo, no al contrario. No al contrario. Lo que está mal y no se arregla tiende a descomponerse cada vez más, no a mejorarse solito. Por eso es que los desiertos están creciendo. Y esto es perturbador cuando aprendemos que todos los desiertos que existen hoy sobre la faz del planeta, hubo un tiempo donde fueron bosques o fueron mares. ¿Lo puedes creer? Los desiertos donde no hay nada más que dunas de arena, hubo un tiempo, hubo años donde fueron bosques llenos de vida, donde hubo mares llenos de peces, y hoy son desiertos. De hecho, según datos del programa de la ONU para el medio ambiente, el 40% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas en crecimiento, donde sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez. No necesitamos estudios de la ONU para darnos cuenta
que existen personas, matrimonios, economías, emociones que viven en condiciones de persistente sequía y escasez. Matrimonios que se secaron, se erosionaron. Y ahora lo que fue un bosque de alegría, lo que fue un océano de amor, hoy es un desierto terrible. Y a veces decimos, déjalo a ver si se compone. Los desiertos no se componen solos. El suelo erosionado no va a mejorar de manera espontánea. La desertificación tiene que tener algo para poder revertirse, no se va a revertir. Por eso muchas veces cuando estamos en relaciones ya erosionadas, en relaciones desertificadas, dale tiempo, y le das tiempo y no mejora. Es más, no solamente no mejora, empeora. Dice, oye, no, pero ya fue mucho. O sea, sigue enojada. Ya ni me acuerdo por qué se enojó. Ya ni me acuerdo. Es más, no me acuerdo cómo empezó esta separación entre nosotros. Hay matrimonios que llegan, ¿y cómo empezó todo? Y los ves, ¿cómo empezó? No, pues no sé, pero ya no la soporto. No, pero te casaste así con una mujer insoportable. No, yo la amaba. Ok, ¿cuándo empezó el problema? Ya ni se acuerdan. Ha pasado tanto tiempo en el desierto que ya hasta se les olvidó la razón. Y por supuesto no mejoró. Y dijeron, pues vamos a dejarlo, que el tiempo mejore. No, el tiempo no mejora todo. No los desiertos. Empeoran. Crecen. Porque lo seco no va a traer sanidad. Lo seco va a traer siempre cosas feas. Usted vaya al desierto, ¿qué se va a encontrar ahí? Pues culebras, serpientes, escorpiones, coyotes hambrientos. Bueno, la flor de Dios es el cactus, imagínese usted nomás. Un cactus todo verde lleno de espinas y esa es la flor, la plantita que se da, imagínese nada más. Lo seco no atrae nada bueno. Atrae de hecho falta de crecimiento, falta de fruto. Las mariposas se van, las ardillitas se van. Las cosas hermosas huyen de los desiertos porque a nadie le atrae lo seco. Tendrían que estar loca la naturaleza para sentirse atraída por el desierto. Lo único que atrae el desierto son cosas feas, en lo natural y en lo espiritual. En lo espiritual hay un género que se ve atraído por los lugares secos. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 12, verso 43. Una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Los espíritus inmundos se mueven en lugares secos. Aquí Jesús está hablando de una persona que es liberada por demonios y dice, los demonios inmediatamente se van a lugares secos. ¿Por qué? Porque evidentemente un demonio no puede estar donde está el fluir del río del Espíritu Santo. Entonces se van a lugares secos. Los demonios andan en lugares secos donde no hay fluir. Y por eso nuestro enemigo espiritual le interesa que ese fluir en el que tú estés, ese río, se estanque en tu vida. Se estanque primero para que se seque después, se erosione posteriormente y finalmente se desertifique. Y ese es el peligro de los lugares secos. Ese es el peligro de las personas secas. ¿Ha visto esas personas que son secas en su trato? ¿Cómo es? No es una persona muy seca. Y no estamos hablando del índice de humedad, sino de una forma de ser. Esas esposas que son secas en su trato con su esposo. Esos esposos que son hoscos y duros con su esposa. Esos son los lugares que le fascinan a los demonios.
Ese es el peligro de ser secos. Y por eso la instrucción bíblica una y otra vez es: mujeres, no sean secas con sus maridos. Pero yo, ¿por qué me voy a someter a él con este desgraciado? No, dices, porque abres puertas espirituales. Varón, trata a tu mujer y ámala como Cristo amó a la iglesia. Pues sí, eso soy muy bonito, pero es que mi vieja no es como la iglesia, no sabe cómo se porta. Sí, pero es que abres caminos secos donde nada más estás atrayendo puro demonio a tu casa. Padres, no sean secos con sus hijos. Es tan trágica esa idea en la cual nuestros hijos varones les hemos enseñado a ser secos. Los hombres no lloran, los hombres somos duros, los hombres somos secos. Y ya llegué, papá, qué bueno, mijo, pásele, buena noche, señor. ¿Creen que así están educando bien a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted como padre besó a su hijo varón? Es una rareza ya. Es una rareza, nos hemos vuelto secos. ¿Por qué? Porque nos han lavado el cerebro, porque hay un interés en que hay una relación seca con nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? El futuro de un país va a estar en problemas si los jóvenes tienen problemas. Y los jóvenes van a tener problemas siempre si sus hogares están en problemas. Y el 98% de los problemas en un hogar es a causa de economías secas o de tratos secos. Mi esposo y yo atendemos muchas personas con problemas matrimoniales. Y la constante es que hay problema porque no hay dinero. Y fíjense qué curioso, cuando uno no trae dinero, y esto ya lo he platicado antes, yo tenía un amigo en la secundaria que le echamos el seco. Y es que siempre, vamos a la tiendita, y bueno, ¿tú qué vas a querer? Yo, mi hijo, unas papas, toma, y sacar, tú toma, te doy 5 pesos, compra unos frutos. Y el seco decía, ¿y tú qué quieres? No, yo ando seco, y siempre se sacaba así las bolsas del pantalón y no traía nada. Decía, no, yo ando seco. Bueno, pues se le quedó el seco, imagínense usted. Porque además se relaciona eso, estoy seco, con una economía incluso, que es la razón número 1 por la que discuten los matrimonios. ¿Sabía usted? ¿Usted sabía que es la razón número 1? Por falta de dinero, que lamentable. Pero es la verdad. Por economías secas. O es que ya no me habla, es que ya no me toca, es que ya no me besa, es que ya no me mira, es que por relaciones secas. ¿Y quién está feliz ahí? Pues los espíritus inmundos, porque les da a usted un oasis donde estar. Oasis para ellos, desierto para usted, para su casa y para su generación. Al diablo le interesa que usted sea seco y que quede seco, y va a tratar de erosionar sus fundamentos. Ese mar, que alguna vez fue un mar, convertirlo en un desierto. Les comentaba que solamente hay un desierto en el planeta que está revirtiendo su desertificación. Y esto sucede, y no creo que sea casualidad, en la nación de Israel. Israel está convirtiendo sus desiertos en viñedos, sus desiertos en hortalizas, con algo que se conoce en agronomía como el milagro israelí. Usted váyase a internet y ponga milagro israelí, agronomía, y no le va a salir Moisés abriendo el mar rojo. Se están refiriendo al milagro de que están revirtiendo los desiertos con la tecnología que están implementando. Y Dios, que ha usado a Israel como ejemplo para nosotros, para cosas buenas y para cosas malas, no es casualidad que nos esté mostrando en la tierra que Jesús pisó que los desiertos se pueden revertir. Que además no es algo nuevo bíblico. No es algo nuevo bíblico. Y fíjense lo que Jesús dijo en una ocasión. Vamos a Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. Juan capítulo 7, verso 37. En medio del día más solemne dentro de una celebración, que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús va a ir al templo y se va a poner de pie y vamos a ver qué va a hacer. Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. Dice, en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz. Así lo traducen muchas escrituras, como alzó la voz. Pero la palabra original en griego es la palabra kratzo, que es mucho más que alzó la voz. Yo considero que alzó la voz se queda corto. Quizá una mejor traducción sería y gritó a gran voz, o levantó la voz fuertemente, o exclamó en gran manera, porque esa misma palabra kratzo es la misma que se usa en Marcos 1, cuando Jesús expulsa a un demonio en gran voz y dice, y kratzo, levantó en gran voz. O sea, no solamente se paró y dijo, porque luego nosotros tenemos la imagen de ese Jesús que nos han vendido en la televisión, de Enrique Rambal, que se para y dice, hermanos, vosotros creéis. Bueno, no es al menos lo que sucedió en esa ocasión, porque dice kratzo, es la misma que se usa en Mateo 21, cuando la multitud le está dando las hosanas a Jesús, llegando a Jerusalén con palmas y un gran júbilo y un gran escándalo. Entonces quiere decir que Jesús sí levantó la voz, pero hay que contextualizar que lo hizo de una forma muy particular, para que todo el mundo lo oyera y que era un clamor y un grito. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga y beba. Y yo les aseguro que de ese interior seco van a fluir ríos de agua viva. Pero lo que viene es impactante en el verso 39. Esto dijo, esto gritó, esto exclamó del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba dando una palabra profética para aquella generación que habría de recibir al Espíritu Santo, que es nuestra generación. El Espíritu Santo está disponible a partir de Pentecostés. Y Jesús se está refiriendo a ese tiempo, al tiempo de la venida del Espíritu Santo. Dice, llegará ese día donde el que venga y beba de su interior, brotarán ríos de agua viva. Brotará vida de su boca. Y si brotan ríos de agua viva de su boca, es porque brotan ríos de agua viva en su corazón, porque están conectados al río que fluye, que es el Espíritu Santo. Va a dejar ese carácter seco y va a cambiarlo por un carácter alegre. Se va a convertir en una persona amable. Ese espíritu del que habló Jesús, el cual haría que brotaran ríos de agua viva, es el mismo espíritu que lo levantó con poder de entre los muertos. Es el mismo espíritu que con poder envió ángeles a que removieran la roca para que Jesús se manifestara resucitado al mundo. Es ese mismo poder. Y su obra es la misma. Usted va a empezar a ver esos cambios, porque el poder del Espíritu va a remover esas piedras secas en su vida. Piedras de resentimiento, de rencor, de envidia, para dar paso al perdón, a la misericordia. Y todo a su alrededor empezará a reverdecer como la vara de Aarón. No es un concepto nuevo. Dios nos lo ha mostrado una y otra vez. Si una vara puede reverdecer, si un desierto se puede revertir, si un muerto puede volver a la vida, dice Dios, ¿tú crees que no puedo revertir lo que tú estás viviendo? ¿Tú crees que no puedo volver a hacer que florezcan esos sentimientos que hubo alguna vez? Esos sueños que tuviste alguna vez. Sí, hoy estás en el desierto, pero Dios nos ha mostrado, y de hecho introdujo a su pueblo al desierto para mostrarnos que en el desierto, si estás con Cristo, todo reverdece, todo vuelve a la vida. Quiero que vayamos a una parte, a Isaías 44.
a partir del verso 2, donde hay una palabra muy misteriosa. Durante siglos se ha discutido el significado de esa palabra. Y por lo tanto es una palabra tan de difícil traducción que casi no se usa. Quizá nunca habías leído esta parte de Isaías y quizá nunca habías escuchado esta palabra que estás a punto de escuchar. Isaías 44:2 en adelante dice: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún. Jeshurún, Jeshurún, dicen otras escrituras. Y se ha discutido mucho qué quiere decir Jeshurún. No quiero quedarme ahí mucho tiempo pero lo puedes investigar. Es una porción de muy difícil traducción. Los eruditos, los biblistas, están de acuerdo en que es una manera simbólica de referirse al pueblo de Dios. Que cuando habla de Jeshurún está hablando del pueblo de Dios. Por eso muchas versiones modernas traducen esa palabra Jeshurún como querido pueblo mío, o pueblo de Jacob, o mis elegidos, o mis amados seleccionados. La verdad es que teológicamente Jeshurún es el carácter ideal del pueblo de Dios y quiere decir juntos, todos juntos. Juntos, todos juntos. El pueblo de Dios junto, todo junto. Los elegidos de Dios juntos, todos juntos. La nación espiritual de Dios junta, toda junta. Jeshurún es Moisés y Josué con todos sus capitanes en el Sinaí para defender el pacto. Jeshurún sería David y todo el ejército israelita enfrentando a Goliat y al enemigo filisteo. Jeshurún es Jesús reunido, compartiendo con sus discípulos y siendo empoderados para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Jeshurún son sin duda los cristianos del día de Pentecostés, que se nos narra en Hechos capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, ese día donde iba a descender el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, dice la Escritura textualmente, estaban todos unánimes y juntos. Juntos, todos juntos. Eso es ser Jeshurún. Isaías 44:2 y 3. Lo vuelvo a leer para terminar la idea, porque no se queda ahí nada más en una anécdota de qué significa Jeshurún. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún, pueblo mío, pueblo amado, pueblo escogido, pero juntos, todos juntos, a quien yo elegí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Dios nos ha reunido hoy aquí a todos nosotros para que estemos juntos, todos juntos, para derramar agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, su espíritu sobre nuestra generación y su bendición sobre nuestros renuevos. Hoy debe ser un día de renuevo. Dios quiere bendecir tus renuevos y para bendecir tus renuevos debes renovar tu entendimiento. Debes renovar tu fe. Debes renovar tus pactos. Recuerda el pacto que hiciste hace muchos años y renuévalo. Renueva tu forma de pensar. Recuerda cómo llegaste a Cristo. Recuerda la fe con la que abrazaste el Evangelio. Recuerda la determinación con la que llegaste al altar. Recuerda lo que te propusiste cuando recibiste a tu primer hijo en tus manos. Recuerda las promesas que le hiciste a Dios cuando te sacó de ese agujero en el que nos encontrábamos. Y renueva tu fe. Dios va a bendecir tus renuevos. Y quiero culminar con Isaías también, para no movernos, no necesitamos ir de un lado a otro. Ahí mismo, Isaías 43, a partir del verso 19.
Es Dios hablándonos, es Dios prometiéndonos. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no la ves? ¿Acaso no la conoces? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios nos reúne para transformarnos, para que publiques sus alabanzas, para que hables de su gloria, para que hables de su poder. Para eso Dios nos ha reunido, y para que nosotros hablemos de su gloria, hablemos de su poder, hablemos de su restauración. Es porque vamos a vivir esa restauración, es porque vamos a ver su poder sobre nuestra vida. Otra forma, ¿de qué estaríamos hablando? Vamos a ser testigos de que Él hace llover sobre los desiertos y que convierte desiertos en bosques, lugares áridos en mares llenos de vida. Que lo que se perdió alguna vez se puede volver a recuperar si nos conectamos con la fuente de agua viva. Dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales. Quizá usted ha sido una fiera. Quizá ha sido una fiera. Quizá si le preguntamos a sus hijos, dicen: mi papá es una fiera. Si le preguntamos a su esposa, dice: es una fiera, es un chacal. Pero con los que hace negocio, no metes un chacal. Bueno, la escritura dice que hasta las fieras y los chacales, si se conectan a Él, van a terminar dando testimonio y llevando gloria a Dios. De un Dios que va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Mi oración es que nuestro corazón sea sumergido en el río de vida y que brote ese manantial de agua viva, y que seamos una familia, un matrimonio y una iglesia Jeshurun, que proclame el poder y la grandeza de Dios. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.